Grupos secretos parte 2. La masonería. El 24 de junio de 1717 se constituyó la primera gran logía. Cuando 4 logias de Londres se reunieron y acordaron crear la Gran Logía de Londres y Westminster. Posteriormente en 1751 otro grupo de masones crearon una gran logía rival, argumentando diferencias. Las rivalidades entre ambas se mantuvieron durante 63 años. En 1809, las dos grandes logias rivales iniciaron negociaciones para llegar a una unión, la cual se produjo el 27 de diciembre de 1813 de la mano de sus respectivos grandes maestres, los duques de Sussex y de Kent. La nueva organización se denominó la Gran Logía Unida de Inglaterra, y es la que perdura hasta la actualidad. El duque de Sussex fue su primer gran maestre. La corriente que se domina anglosajona está encabezada por la Gran Logía Unida de Inglaterra y, a ella se adscriben las principales obediencias. La primera Gran Logía de Francia fue fundada en 1728 por el duque de Wharton. Rápidamente se crearon logias masónicas por toda Europa y en muchas partes del mundo. Desde entonces el poder de los masones no ha parado de crecer, infiltrando posiciones de poder, con la intención de continuar con la búsqueda de la dominación mundial. Hasta la fecha de hoy sigue habiendo mucha discusión sobre los orígenes de la masonería. Algunos afirman que proviene desde Hiram Abiff, que refigura al maestro constructor del Templo de Salomón. Otras corrientes dentro de la masonería consideran a Jacques de Molay como el padre de esta. Los grados masónicos. El grado del arco real, es el 13 del rito escocés o el 7º del rito de York. Es también conocido como masón del secreto. En este grado, los iniciados se dice que reciben grandes verdades masónicas. El ritual de iniciación a este grado recrea el retorno a Jerusalén de los 3 masones más excelentes que estaban cautivos en Babilonia. Una clave que utilizan los masones o contraseña es colocar su mano a nivel entre el pecho y el estómago como muestra la imagen. Los grados masónicos corresponden al nivel de conocimientos del oficio alcanzado por el iniciado. Los ritos en sí son sistemas de enseñanza, por lo cual los grados no son otra cosa que estadios de conocimientos. El rito de York, también llamado rito americano, es uno de los ritos más importantes de la masonería. Su nombre deriva de la ciudad de York, donde se realizaron las primeras reuniones de masonería en Inglaterra. Fue descrito por Albert Mackay como el primer rito utilizado en la Gran Logía de Inglaterra y actualmente está compuesto por 13 grados masónicos. El rito escocés antiguo y aceptado es un rito masónico derivado del sistema escocés que se practicaba en París, a mediados del siglo XVIII, está compuesto por 33 grados y ambos ritos son los más comunes. Sin duda alguna, la mano oculta de la masonería ha moldeado el curso de la historia. Cuando se tiene ciertos conocimientos es muy fácil distinguir a una persona que ha sido iniciada. Aquí se mencionan algunos personajes que fueron iniciados en la masonería para tener una idea de la fuerza oscura que actualmente maneja al mundo. Napoleón Bonaparte, fue un líder militar y político de Francia. Andrew Johnson, fue el 16º vicepresidente y el 17º presidente de los Estados Unidos. John Wilkes Booth, fue un actor estadounidense, famoso por asesinar al presidente Abraham Lincoln. George Washington, fue el primer presidente de los Estados Unidos. Harry Truman, fue el 33º presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford Jr., fue el 38º presidente de los Estados Unidos. Theodore Roosevelt, fue el 26º presidente de los Estados Unidos. Y así muchas personalidades más que han sido miembros de la masonería a través de la historia masónica.
La lista de masones en la presidencia de los Estados Unidos es mucho más extensa, de igual manera muchos gobernadores y senadores hasta nuestros tiempos. Pero también la masonería se extiende a nivel latinoamericano, he aquí una pequeña lista de miembros importantes de la masonería. José Francisco de San Martín, fue un militar argentino cuyas campañas fueron decisivas para la independencia de Argentina. Benito Juárez, fue un abogado y político mexicano y presidente de México en varias ocasiones. Simón Bolívar, fue un militar y político venezolano de la época prerepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia. Francisco de Miranda, fundador de la Logia Lautaro en Londres de 1797. Tuvo por finalidad lograr la revolución de la independencia de Hispanoamérica de la corona española. La logia masónica La Tauro fue el semillero de donde saldrían los personajes más importantes que idearon y pelearon en las guerras para independizar el continente. Esta es una lista de los miembros que destacaron en esta sociedad. Estos fueron algunos de los miembros pertenecientes a la masonería en América Latina. Los tres líderes aliados. Stalin, Franklin Roosevelt y Winston Churchill, reunidos en la Conferencia de Potsdam en 1945. Los aliados que derrotaron a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. El mundo en manos de masones, tomando las grandes decisiones sobre la humanidad. Y así podríamos seguir mencionando a más integrantes de la masonería como Vladimir Lenin, Karl Marx, etc. El hecho de que todos estos personajes expuestos hayan pertenecido a la masonería no es ninguna casualidad y es prueba viviente que desde 1717 no han parado de crecer infiltrando posiciones de poder. La masonería se define a sí misma como adogmática integrada por librepensadores y humanistas, y describe sus formas de actuar como tolerantes, soberanas y democráticas. La masonería no se define como una sociedad secreta, sino discreta. Es una sociedad secreta pero visible. Hay que entender que una persona sea masón no significa que esté conspirando, la mayoría de los iniciados no avanzarán más allá del grado 3 y nunca sabrán de qué manera son engañados y manipulados por las altas jerarquías. Los que llegan al grado 4 son minuciosamente seleccionados. Que la verdadera naturaleza de la masonería es mantener el secreto a los masones de los grados inferiores. Los grados azules del 1 al 3 son solo la corte exterior o pórtico del templo. Parte de los símbolos se representan ahí al iniciado, pero intencionalmente se le confunde con falsas interpretaciones. No se pretenden que los entiendan, sino que se pretenda que crea entenderlos. Su verdadera explicación se reserva para los adeptos, los príncipes de la masonería. El hecho es que muchos personajes de gran influencia hayan pertenecido a la misma fraternidad hermética no necesariamente significa que sean aliados, algunos podrían haber mantenido rivalidades de muerte y tal vez eso explique las interrogantes sobre los asesinatos de alguno de los presidentes masones de Estados Unidos. En todo grupo de poder las rivalidades, las envidias y las traiciones son bastante comunes, podrían haber mantenido opiniones diferentes, pero la filosofía fundamental, creencias y objetivos finales siguen siendo los mismos. Bueno, eso ha sido todo, un saludo a todos y recuerden que cada quien es libre de pensar y hacer lo que su conciencia dicte, pero con respeto. Hasta la próxima.